Hola, voy a mostrarles en este ejemplo algunos conceptos que son relevantes en cuanto a lo que tiene que ver señales digitales, muestreo, sistemas TDM. Es una serie de conceptos que es posible ver en algunos ejemplos y se presta muy bien para eso. En este problema lo que dice es que, bueno, se requieren digitalizar 30 señales, cada una con un ancho de banda de 5 kilohertz. O sea, si se requieren digitalizar, estamos asumiendo que son señales analógicas. Y bueno, primer punto, vamos uno por uno. Dice, calcule la frecuencia de muestreo mínima a utilizar para digitalizar cada señal. Aclare el criterio utilizado. Bueno, en ese punto en realidad es bastante sencillo. El criterio a utilizar es Nyquist, es como el criterio básico que utilizamos, donde nos dice que la frecuencia de muestreo es dos veces el ancho de banda de la señal que queremos rescatar. Entonces, si estamos hablando de que queremos hasta 5 kilohertz, entonces de manera muy sencilla la frecuencia de muestreo es o tiene que ser de 10 kilohertz, perdón. Tiene que ser de 10 kilohertz. Ok, entonces esa es la frecuencia de muestreo que se debe utilizar. Bien, ahora, luego dice, si se digitaliza con un código PCM de 8 bits, ujú, eso quiere decir, cuando yo hablo de un código PCM, quiere decir que cada muestra que tomo la convierto a un código digital. En este caso, 8 bits. Vamos a ir poniendo algunas cosas por acá de una vez. Entonces, si yo tengo una señal que está variando, en el momento en que a esa señal le tomo una muestra, de esa muestra voy a representarla con 8 bits. El hecho de que yo esté representando con 8 bits de manera inmediata me quiere decir que, bueno, 2 a la 8 son 256 niveles discretos que estoy utilizando para representar esa señal. Eso es un conocimiento que uno debe tener clarísimo de que entonces aquí es una gran cantidad de niveles. Si empezamos en 0, 1, 2, 3, etcétera, llegamos hasta 255. Y esa es la cantidad de niveles discretos con los cuales estamos representando a la señal. Eso es algo que podemos leer directamente por el hecho de que sea con 8 bits. Entonces dice que se digitaliza con un código de PCM de 8 bits, o sea, cada una se convierte en 8 bits, lo cual me representa 256 niveles, y las 30 señales se transmiten mediante TDM. Ya me están diciendo algo, Time Domain Multiplexing, o Time Division Multiplexing, perdón. O sea, lo que quiere decir eso es que tenemos un sistema, o sea, tenemos 30 sistemas de digitalización, donde yo le voy aplicando las distintas señales y las hago llegar a un multiplexor. Ujú. Entonces aquí están entrando las señales, F1, F2, todas en el tiempo, hasta F30 de T. Este dispositivo yo lo puedo ver como un ADC de 8 bits que tiene esa digitalización. Tengo un ADC de 8 bits y entonces acá, en esta región de acá, yo ya lo que tengo es un código PCM. Es un código PCM que me alimenta el multiplexor donde van a viajar esas 30 señales y después pues hay que hacer la demultiplexación. Usualmente pues en estos sistemas visualizamos de manera genérica y pues completa devolver las señales a su banda base. Entonces, usualmente aquí lo que tenemos es un DAC. Ujú. Este proceso involucra entonces que yo esté enviando en este canal acá, esté enviando 30 señales. Ujú. 30 señales a una velocidad 30 veces superior que la que tienen los canales individuales. ¿Ok? Entonces eso como para hablar un poquito de lo que es el sistema TDM. Ahora, lo que se pregunta es, calcule el ancho de banda mínimo para la transmisión de las
30 señales. O sea, ¿cuál es el ancho de banda mínimo? Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si bien es cierto, sabemos que las señales tienen 5 kilohertz cada una, pero la manera en que las vamos a transmitir por acá no es su manera analógica, Ujú. Sino que se está transmitiendo de otra manera. O sea, yo aquí tengo señales analógicas a este punto y después acá lo que tengo son pulsos digitales. Y los pulsos digitales tienen un comportamiento pues relacionado, pero no es exactamente igual que el de la señal. Y de eso vale también su ancho de banda. Entonces, algo que hay que pensar es, ¿cuál es el ancho de banda mínimo que debe tener o que se requiere para transmitir cada código PCM? Y eso está en función de la frecuencia de muestreo que yo esté utilizando, como la cantidad de bits que esté utilizando en la conversión. De hecho, vean que según lo que les decía hace un momento, cada muestra me genera 8 bits. ¿Y cuántas muestras por segundo tomo? Tomo 10.000 muestras por segundo. Estos 10 kilohertz se convierten a 10.000 muestras por segundo, cada una generando 8 bits. Por lo tanto, podemos decir que hay una tasa de transmisión de datos por cada señal. O sea, podemos decir aquí que por cada señal yo tengo este 10.000 de estos 10 kilohertz, 10.000 muestras por segundo, generando 8 bits cada una de esos. Entonces son 10.000 por 8 bits. Ujú. Entonces voy a tener 80 kilobits por segundo. Esta es la tasa de transmisión, de cada señal en PCM, según las condiciones que se nos dieron en este caso. ¿Ok? Entonces, ahora, para transmitir este código PCM, yo no necesito 5 kilohertz. Hay una situación diferente, y es la situación diferente de que lo que estoy transmitiendo es una señal, que aunque me representa la señal analógica, es una señal diferente. A ver, pongamos otra hojita acá como para ver eso. Entonces, decimos que tenemos por cada señal tenemos 80 kilobits por segundo. Ahora, ¿cómo yo calculo esto? Y eso pues es algo relevante. Eh, Son señales digitales. Ok, independientemente de la codificación, vamos a pensar en una señal básica que en el caso más básico y más genérico de todos, pues tenemos bits. Es más fácil de representarlo muchas veces como un tren de pulsos. Este tren de pulsos que está viajando por acá requiere que yo lo esté muestreando. ¿Cuántas veces debo muestrear cada bit para saber cuánto vale ese bit? Una vez. Entonces tomo una muestra por bit. Ujú. Entonces, ¿cuál es la tasa de muestreo que yo debo, mínima, que yo debo tener de esta señal? Porque yo podría sobremuestrear, eso podría hacerlo, podría tomar. Muestras pares no sirven porque si una me da, por ejemplo, 1 y otra me da 0, pues no sé qué hacer, ¿verdad? Pero muestras impares sí, si yo tomo dos unos y un 0, pues la señal es un 1 o viceversa. Pero entonces la cantidad de muestras que estoy tomando acá, ¿de cuánto es? Una muestra por bit y viajan 80 kilobits por segundo. O sea, tengo que tomar 80 kilo muestras por segundo. Ujú. Esa es la cantidad de muestras que debo tomar si yo quiero ver esa señal. O sea, esto se convierte en una frecuencia de muestreo necesaria para poder recuperar esa señal. O sea, si yo quiero recuperar esa señal, debo estar muestreando a 80 kilomuestras por segundo, o sea, lo cual se convierte, al final de cuentas, en 80 kilohertz. ¿Ok? Entonces, esto para cada señal. ¿Y cuál es el ancho de banda entonces requerido para transmitir eso?
estamos hablando de los valores pues muy límites, ¿verdad? Pero entonces sabemos por Nyquist también, vámonos por acá, que la frecuencia de muestreo es 2 veces el ancho de banda que estoy llevando ahí. Entonces el ancho de banda es igual a la frecuencia de muestreo entre 2, o sea, 40 kilohertz. Serían 40 kilohertz lo que requiero por cada una de esas señales. O sea, cada señal requiere 40 kilohertz. Y ahora, en el sistema TDM, estamos hablando de que el sistema TDM es un sistema de 30 canales. Al ser de 30 canales, entonces, ¿cuál es el requerimiento de ancho de banda? 30 veces eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ancho de banda del sistema TDM? Es igual a 30 veces 40 kilohertz. Entonces, el ancho de banda del sistema TDM son 3 por 4, serían 1.2 megahertz. 1.2 megahertz es el ancho de banda. Hay que tomar en cuenta que esto es un valor mínimo y prácticamente que ideal. Les había comentado que siempre hay que ponerle un poquito más de ancho de banda, pero digamos, si queremos trabajar como al borde, ese valor mínimo es el que hay que utilizar para transmitir la señal 1.2 megahertz. Eso es como mínimo. Ahora, no son preguntas de acá, pero algunos comentarios que salen acá. Yo estoy asumiendo, porque no se me da otra información, se me dice un código PCM de 8 bits, entonces pues lo que siempre se va a asumir es un sistema binario. O sea, aquí yo estoy trabajando en un sistema binario. Sin embargo, yo podría estar utilizando un sistema de otro tipo. Podría estar utilizando, por ejemplo, un sistema cuaternario para transmitir. Planteamos ese escenario. Entonces, supongamos que igual, digamos, se mantiene, esto no va a cambiar. O sea, por cada señal, yo sigo necesitando 80 kilobits por segundo. Eso es posible. Sin embargo, se quiere transmitir, supongamos que se quiere transmitir en cuaternario. ¿Qué entendemos por un sistema cuaternario? Un sistema cuaternario es un sistema cuatroario, que a diferencia del binario, que es un sistema de 2 símbolos, un sistema cuaternario es un sistema de 4 símbolos. ¿Cuál es la ventaja de un sistema cuaternario de 4 símbolos? Bueno, de que cada símbolo lleva 2 bits. ¿Qué diferencia hace esto en la transmisión? Bueno, debido a que yo voy a utilizar un sistema cuaternario, la cantidad de símbolos por segundo en este caso se me va a reducir. En lugar de estar enviando, como en este caso, para 80 kilobits por segundo, que necesito hacer 80 kilomuestras, porque un bit es un símbolo, ¿verdad? Vean aquí que de igual manera el baud rate es igual a 80 kilobaudios. Sin embargo, ¿cómo sería en el sistema cuaternario? En el sistema cuaternario, pues por esta razón, ¿verdad? De que cada uno lleva 2 bits, transmito la mitad. Entonces, ¿cuál sería en este caso el baud rate? O la tasa de símbolos por segundo. El baud rate en este caso sería de 40 kilobaudios. Estaríamos hablando de 40 kilobaudios. ¿Qué implicaciones tiene eso para transmitir? Bueno,
ya no son señales binarias de esa manera. Ahora son señales en 4 niveles. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4 y así andan variando las señales, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, este, ¿cuánto debo muestrear yo esta señal para determinar que cada símbolo? De igual manera, el muestreo mínimo es de una vez por símbolo. Ujú. Pero son símbolos más lentos, porque cada uno lleva 2 bits. Entonces, ¿cuál sería, utilizando el razonamiento anterior que usamos antes acá, cuál sería la frecuencia de muestreo? La mitad de lo anterior, porque ahora son 40 kilovatios y yo tengo que muestrear cada símbolo una vez, 40 kilohertz. Y entonces, ¿cuál sería el ancho de banda? Que hay que decir que este es el mínimo. Acá sería de 20 kilohertz. O sea, requiero por cada señal menos ancho de banda. Y si lo multiplico por los 30 canales, entonces el ancho de banda del sistema TDM, en este caso, ¿cuánto sería? 30 por 20K. 3 por 2 son 6, son 600 kilohertz. Esa es la implicación que esto tiene. A este curso no llegamos a revisar otros aspectos, pero digamos, esto es lo que, aunque parece una ganancia absoluta, pues como todo tiene sus pros y sus contras. El contra es que necesito requerimientos diferentes de energía para transmitir esto. Aquí no lo estamos viendo, pero bueno, es fácil de imaginar que a 4 niveles son requerimientos diferentes. Pero vemos que se requiere menos ancho de banda. Entonces, ustedes sí tienen que tener la capacidad de poder relacionar esto de los sistemas semiarios con los sistemas binarios y bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad? Vean que no son conceptos nuevos, es Nyquist, es muestreo, todo digamos bastante conocido. Y el último punto que teníamos, la última pregunta, dice, haga un bosquejo del espectro de la señal TDM indicando frecuencias. Bueno, en este caso, pues uno tiene que tomar algunas consideraciones. Vamos a ver. Voy a tener otra página acá. Entonces, espectro TDM. Primero, ¿cuál es la banda base de eso? Estamos hablando de un código de línea que se está transmitiendo y es un código de línea básico, digamos, de una señal cuadrada. Digamos, es como la forma base que se está utilizando. Ujú. Entonces, es una señal cuadrada que está en banda base. Ujú. Que bueno, no se especificó, pero bueno, podemos asumir una señal que no retorna a cero, basada acá, entonces que por ejemplo tenga componente CD. Una señal de ese tipo tiene un espectro bien conocido. Vamos a ver cómo tiro alguna gráfica acá como para entender un poquito el espectro. ¿Cuál es el espectro de esta señal? Una señal SA. Entonces, vamos a ver, es un espectro más o menos de esta forma. ¿Ok? Es un espectro conocido. Eso es un espectro bien conocido. Que para una señal cuadrada de cierta velocidad se sabe que el primer nulo está sobre 1 sobre el tiempo de bit. Tiempo de bit, perdón, ahí hice un movimiento que no tenía que hacer, bueno, no se perdió nada. El tiempo de bit, lo cual esto 1 sobre tiempo de bit, bueno, los libros le llaman R a esto, que es la tasa de bits por segundo. Ujú. La tasa de bits por segundo es el primer nulo, que es un valor de referencia, que no coincide precisamente con Nyquist. Ujú. No coincide con Nyquist. ¿En qué sentido? Que muchas veces es común que se diga que esto de acá se toma como el ancho de banda. Ujú.
No es Nyquist eso. Nyquist recuerden que es una regla de un valor mínimo de ancho de banda para preservar algunas cosas. Este ancho de banda es mayor que el de Nyquist. Bueno, muchas veces se habla de este ancho de banda para preservar la señal cuadrada un poquito más de componentes de frecuencia. Pero bueno, esta es la señal que se va a estar utilizando. Entonces, espectralmente, la señal, como está basada en pulsos cuadrados, necesitaríamos información pues, más detallada como para hacer algo más, más relevante, pero es una señal que podríamos pensar tiene componente CD, asumiendo esto, y que tiene esta forma. ¿Cuál sería? Recordemos que la tasa de transmisión, lo dijimos anteriormente, del sistema TDM, por cada señal son 3 por 8, 24, el sistema TDM entonces tiene 200, más bonito, 240, eh, no, 2.4 megabits por segundo, perdón, 2.4 megabits por segundo. Esto sería lo que llaman R del canal, en este caso TDM. O sea, la tasa de bits por segundo que tiene el canal TDM y que hablábamos de que tiene 1.2 MHz. Sin embargo, cuando miramos esto, vemos que este primer nulo, según esto que está acá, va a estar a una frecuencia, que es la tasa de aquí, de 2.4 MHz. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Digamos, espectralmente puedo decir eso. Si yo lo limito a Nyquist, vean que antes hablábamos de que el valor mínimo es de 1.2 megas. Entonces, claro, 1.2 megas es la mitad de esto. O sea, si yo limito ese espectro a Nyquist, bueno, yo voy a tener una señal que se va a ver de alguna manera, de como recortada, como, bueno, si fuera un filtro ideal, la recorta como acá, ¿verdad? Que hace como algo así. Este sería el valor, como el valor mínimo, digamos, a 1.2 megahertz. Sin embargo, el espectro se va a ver así. Ahora, um, ¿qué pasa cuando, y ya esto es fuera del ejercicio, pero es como una reflexión también importante? ¿Qué pasa cuando yo utilizo un sistema de modulación banda base? O sea, en la modulación, no, pasabanda, perdón, no banda base, sino pasabanda. Un sistema pasabanda ASK, FSK o PSK. En términos generales, estos sistemas tienen la característica de que tienen portadora. Tienen portadora. Y se llevan los, los símbolos y el espectro se lo llevan a una portadora. ¿Cuál espectro? Este que está acá. Eh, Nuevamente, necesitaríamos información muy detallada como para poder precisar el espectro, pero este es el espectro básico de pulsos cuadrados. Entonces, cuando estamos modulando, hacemos una traslación de estos pulsos cuadrados a la frecuencia de la portadora. En el caso de ASK, recuerden que este ASK es como un AM, ¿verdad? Es como un AM que responde a un principio de heterodinaje. ¿Qué significa eso? El heterodinaje. Una traslación espectral lineal de este espectro. Y por otro lado, recuerden que PSK, si yo utilizo como amplitudes más menos 1 para un BPSK, esto se comporta también como un AM. Recuerdan, porque al ser más menos 1, lo único que hace es invertir la fase, pero se comporta como un AM. Entonces también tiene un caso de heterodinaje. Entonces es una traslación en frecuencia, digamos, vamos a ver, digamos algo así, y entonces yo me lo llevo a una frecuencia FC y me llevo el espectro ahí. Entonces ahí me voy a llevar el espectro. Como les digo, a menos de que tengamos información más precisa, eso es lo que uno puede decir.
¿Mm? Entonces, si fuera este caso, si yo agarro esta secuencia y la quiero llevar con un sistema pasabanda, la voy a llevar acá. Y entonces, ¿cuál es el ancho de banda que se toma? Usualmente se toma por una cuestión, digamos, de que al ser los nulos, yo le puedo aplicar un filtro que baje aquí en el nulo. Entonces eso me facilita mucho técnicamente el filtrado de la señal. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tenía 2.4, entonces esto van a ser 4.8 megahertz. Ujú. Y, eso es algo típico, digamos, y es como valores muy generales y que uno puede ver, ¿verdad? Entonces aquí yo cuánto voy a tener, FC más 2.4 megas, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a tener ahí. En el caso, esto aplicaría en términos generales para ASK y PSK, por ser de esas características similares. Sin embargo, con FSK sí pasa algo un poquito distinto. ¿Qué pasa con FSK? FSK tiene dos frecuencias. Ujú. Dos frecuencias. Una lleva a los ceros y una lleva a los unos. Pero al final de cuentas, una lleva una secuencia binaria y otra lleva otra secuencia binaria. Nuevamente, para poder establecer con exactitud, pues, características necesitaríamos mucha información y, bueno, ya eso se sale de lo que hemos realizado. Pero, por ejemplo, si yo tengo FC, recuerdan que hablábamos de que entonces él tiene una frecuencia F1, una frecuencia F0, y ahí lo que se están basando son, digamos, en FC se supone que nunca está, siempre está con F1 o F0. En F1 tiene bits y en F0 tiene bits. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Voy a tener la traslación de los pulsos ujú, que andan por ahí a las diferentes frecuencias. ¿Ok? Y obviamente, pues voy a tener por ahí eventualmente un traslape. Por eso, bueno, hay cuestiones de filtrado y todo que son relevantes. Pero usualmente eso es lo que vamos a ver en un FSK. Ahora, de ya aquí uno puede suponer un montón de cosas, ¿verdad? Que si tienen filtrado perfecto, que cuánto es el ancho de banda, que cuánto va a ir de aquí a aquí, ¿verdad? Según los valores que tenemos, etcétera, etcétera. Lo que sí podríamos decir es que, por ejemplo, aquí yo tengo que considerar todo esto como ancho de banda, ¿verdad? De lado a lado. No puedo considerarlo, digamos que solo uno y otro y uno tiene que jugar con eso y vean que entonces la selección de las frecuencias también es muy relevante acá, porque si yo selecciono frecuencias que están muy cercanas, voy a terminar confundiendo símbolos. Ahora, lo más adecuado, frecuencias más alejadas, entonces cada símbolo es muy independiente del otro, pero voy a gastar mucho ancho banda. Entonces hay una serie de cosas ahí con las que uno tiene que jugar, ¿verdad? Eh, y luego, si yo utilizo un sistema de más símbolos, semiario, ¿verdad? De repente puedo plantear algo así eh, que requiere menos ancho de banda, pero obviamente tiene otros requerimientos de energía y demás que, bueno, aquí no estamos repasando. Y bien, creo que este ejercicio sobre todo es el que resume, digamos, las cosas que por las consultas que he visto en estos días, me parece que son como las dudas más fuertes que hay por ahí, tal vez en conceptos que son relevantes, que todo está basado en cosas que sabemos, pero que es importante. Una última cosilla que recuerdo por ahí, recuerden mucho el concepto de energía del bit. Ujú. Para señales pasabanda, usualmente, si son señales pasabanda, están basadas en esto, ¿verdad? Entonces, si la señal tiene una amplitud, casi siempre decimos A, entonces la energía del bit, ¿qué es? Es la amplitud, es una señal cosenoidal, ¿verdad? A C casi siempre llamamos a medio entre 2, usualmente porque hace es un valor pico, por el tiempo del bit, ¿verdad? Entonces tengan muy claro eso. Esto en una señal pasabanda, eso ya lo tienen que tener por ahí en sus notas. Si estamos hablando de una señal banda base, la señal banda base
es una señal pues cuadrada, ¿verdad? Con sus valores cuadrados ahí. Entonces, ¿cuál es la energía que tiene una señal de este tipo? Bueno, si esto fuera cero y esto es A, pues la potencia de la señal es A cuadrado simplemente, ¿verdad? Entonces la energía del bit es A cuadrado por el tiempo del bit. Ujú. Ahora, esto asumiendo que este es el tiempo de un bit, ¿verdad? Los invito a que esto es un sistema NRZ, por ejemplo. Los invito a que reflexionen un poquito, bueno, ¿y qué pasa si la señal es RZ, verdad? Si es polar, si es unipolar, bueno, qué cosas van cambiando por ahí. Esas son relaciones importantes y me acordé porque hubo alguna pregunta al respecto. Y bueno, básicamente eso sería, resume, digamos, creo yo, las cosas más relevantes de lo que yo he visto por ahí.